empezamos con nuestro tema principal, que es Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, las redes criminales y empresariales. Como ya lo comentabas, una investigación de nuestro colega José Reyes, que nos dice que en la parte superior de la cadena criminal de la región de las Américas dominan redes criminales empresariales dispersas, pero altamente organizadas, cuyo objetivo principal es proveer de drogas ilícitas a los mercados más importantes del mundo, y en esos eslabones se encuentran los cárteles mexicanos de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con toda una estructura empresarial muy bien organizada que pues permite todo este tránsito de estupefacientes y también el lavado de dinero. Pues sí, Erika, esta investigación que estamos presentando se basa sobre todo en un informe denominado Redes Criminales en las Américas, que fue presentado este mismo año, en el mes pasado, y es un informe que ha sido elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y también por la Universidad Americana de Washington y el Incite Crime, esta fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional en América Latina y el Caribe. En esta, pues en este análisis, en este informe, se apunta que hay 6 redes que encajan en el tipo empresarial, mismas que varían en tamaño y alcance. Asimismo, sus interacciones con el Estado y su uso de la violencia no es uniforme, sino que está determinado por geografías criminales locales y comportamientos de las fuerzas del orden. En específico, se destaca, y esto es lo más relevante, que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación han afinado de tal forma su actuar que ya parecen o emulan las actividades de empresas constituidas y que son legales. En este caso, copian prácticamente todas las estructuras empresariales que ya están en el mercado formal, pero para hacer unas estructuras ilegales, en las cuales se les permita no solo el trasiego, por ejemplo, de drogas ilegales a Estados Unidos y también la venta al menudeo en nuestro propio país, sino también, sobre todo, para lavar dinero, para lavar estos recursos. Recordar que el crimen organizado tiene su mayor viabilidad en el tema financiero, es decir, con dinero. Los cárteles del narcotráfico y cualquier grupo u organización criminal pues puede seguir operando con este recurso. Cooptan autoridades, también tienen el favor de la sociedad, pueden comprar y tener casas de seguridad en las cuales cometer estos delitos, además de ir corrompiendo a todos aquellos que intentan ponerse en su contra. Entonces, la parte financiera es para ellos fundamental. Además, pueden comprar o tener estas alianzas con algunas personas de la sociedad para tener vigilancia, esto que se conoce como los llamados halcones, estas redes que no necesariamente forman parte de las organizaciones criminales, pero que por una paga incluso menor, tienen este sistema de información hacia estos criminales, hasta estos grupos delincuenciales. Recordar que en todas estas redes pues participan desde taxistas hasta jóvenes, e incluso pues con estos recursos tienen acceso a personas en alta necesidad que no solo se dediquen a sembrar o a producir estas drogas, sino también que se dediquen a pues la actividad del llamado sicariato, estos homicidios que se pagan por 2,000, 5,000 pesos y que pues permiten a estas organizaciones continuar ejerciendo una violencia brutal en nuestro país hasta la fecha. Hay que recordar que estos grupos criminales pues tenían lazos o han tenido lazos históricos con grupos altamente violentos como los Zetas, Golfo, Beltrán Leiva y de los Arellano Félix,
de donde pues comenzaron todos estos casos de asesinatos. Recuerdo en Veracruz, por ejemplo, los Zetas operaban de una manera prácticamente siniestra y fue donde más se acumularon estos asesinatos por este grupo criminal, y ahora hay que ver que pues estas redes funcionan gracias a que pues los líderes de estos cárteles también emulan a los al empresariado y a los hombres de negocios que extienden sus redes a otras partes del mundo. En el informe pues se habla de que dentro de estas redes criminales los cárteles tienen relación con otras organizaciones como NTR Elemental de Perú, Los Monos de Argentina, Figueroa Red de Puerto Rico y República Dominicana y Can Red en Guayana. Y pues con esto les permite continuar ampliando sus redes empresariales, como ya lo comentaba Nancy, que van pues desde los halcones y los sicarios hasta estas conectividades que tienen para ampliar su negocio ilícito. En el caso del cártel de Sinaloa, este informe ubica que se trata ya de una jerarquía agrupada donde varios pilares fuertes han formado una federación que comparte recursos y contactos donde y cuando se necesitan, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación sería más una jerarquía regional de arriba hacia abajo con unidades semi-independientes que responden a una junta directiva y tienen medios por los cuales interactúan con el Estado. Sin embargo, ambos han creado redes de múltiples capas que les otorgan primacía sobre algunas de las rutas de tráfico de drogas más lucrativas del mundo y han convertido esto en una tremenda influencia política y social en México y más allá, lo que los hace difíciles de interrumpir de manera sostenida. Esto es lo que destaca esa información y por supuesto los va comparando con empresas legalmente establecidas que se dedican a servicios o productos legales, pero ellos copian estos modelos para hacer aún más exitoso y rentable su negocio criminal. Y vemos en esta imagen, pues, que tenemos actualmente en nuestra pantalla, todo este diagrama, esta gráfica que se hace a partir de las redes criminales, cómo se concentra en el centro, pues, los principales narcotraficantes como el Mayo o este grupo de los Chapitos o el Guano, y cómo va creciendo este círculo en donde comenzamos a ver cómo están organizados. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo llegamos a este punto donde están los corredores de bolsa, obviamente las conexiones políticas, los especialistas financieros, los expertos en tema de judicial, los reguladores de conexiones, la seguridad, los distribuidores, los químico especialistas, y también pues están este otro círculo donde están los lavadores de dinero, los mayoristas, los transportistas, es decir, tienen completamente la cadena cubierta estos cárteles que se dedican pues sí a lo ilegal, a lo ilícito, ¿no? En el caso del cártel de Sinaloa, este informe lo compara con el modelo de Chiquita Brands. Indica que este cártel es una federación de clanes criminales semi-independientes que se dedica principalmente al desarrollo y tráfico de heroína, marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Su principal ventaja en el mundo criminal es que es un intermediario entre diferentes redes criminales alrededor de la región y que trabaja a gran escala en el mundo, refiere este informe. Además, el modelo de negocios del cártel de Sinaloa es como Chiquita Brands, una empresa que produce y distribuye plátanos y otros bienes bajo diversas marcas subsidiarias con 3 sedes centrales, en este caso abasteciendo productos a granel de productores locales y vendiéndolos al equivalente de supermercados y pequeñas tiendas. Al igual que Chiquita Brands, dice este informe,
El cártel de Sinaloa es un negocio multimillonario que emplea a miles de personas en un amplio terreno, mantiene estrechas relaciones con políticos y fuerzas de seguridad quienes les brindan cobertura de alto nivel y en algunos casos apoyo militar. El cártel no está integrado verticalmente, tiene muchos bloques de poder que han cambiado a lo largo de los años. Actualmente cuenta con 3 pilares principales: la red de Ismael El Mayo Zambada, la de los Chapitos, hijos del capo Joaquín Guzmán Loera. Hay que recordar que este capo se encuentra actualmente recluido en Estados Unidos por narcotráfico, y además está la facción de Aureliano, el Guano Guzmán Loera, hermano también del Chapo Guzmán. Estos líderes no necesariamente cooperan entre sí y cada uno trabaja con una plétora de operaciones criminales más pequeñas a lo largo de la cadena de distribución, en su mayoría clanes. A veces también luchan por el control de lucrativas rutas comerciales entre ellos. Gran parte del éxito del cártel de Sinaloa se atribuye a las conexiones de alto nivel que tenían las diversas partes de la organización con élites políticas y burocráticas en todos los niveles de gobierno. El caso judicial más importante, por supuesto, es el de Genaro García Luna, quien ocupó esta Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que habría beneficiado de una forma muy importante al cártel de Sinaloa. Las redes de este grupo criminal para el tráfico de metanfetamina y fentanilo se superponen, pero pueden encontrar intermediarios en organizaciones criminales independientes más pequeñas a lo largo de la cadena de valor. Los precursores químicos para producir ambas drogas, por ejemplo, se importan de Asia, principalmente de China y la India. Sin embargo, el cártel contrata intermediarios para negociar con chinos, indios cantoneses, filipinos, vietnamitas y taiwaneses, redes criminales para coordinar la llegada de químicos a México. Sostiene este informe tan importante que hace este comparativo con empresas legales y cómo habrían copiado ya estos cárteles estas mismas formas de operación para hacer rentable y exitoso su negocio criminal. Así es, y bueno, ya hablando con los expertos, Josué González Torres, que es doctorante en Ciencia Política por la UNAM y exfuncionario del Centro Nacional de Inteligencia, pues comenta que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, puede ser entendido como una empresa transnacional que ha tenido diferentes sucursales, procesos de lavado de dinero, logísticos, de transporte, de innovación, de adquisición del conocimiento, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación también tiene una formación empresarial denominada los CUNIs, que son su brazo financiero para el lavado de dinero en empresas de bienes raíces relacionadas con centros comerciales o bancos, y ahí es donde empiezan a hacer esta imbricación entre el sector formal y el informal que les permite operar de manera más sencilla. La operación de grupos criminales pues es muy organizada y al margen de la ley. En el caso mexicano, los grupos han llegado a ser tan poderosos que ya actúan de manera abierta. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación se le compara con esta otra empresa, Adolfo Company, que es digamos, el competidor de Chiquita Brands. En ese caso se indica que tiene el mismo tamaño y más o menos un alcance similar, con mercados y funciones similares dentro de ese mercado. Al igual que el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación obtiene y produce drogas ilícitas en grandes cantidades que transporta y vende a los principales mercados de todo el mundo. La diferencia entre los dos grupos tal vez radica en la forma en que protegen y aseguran sus negocios. El cártel Jalisco Nueva Generación también está más involucrado en otras partes del negocio, enviando sus propios emisarios a Asia para obtener precursores o drogas terminadas. Allí se conectan con otras redes criminales como la Yakuza en Japón, que a su vez contactan con las triadas en Hong Kong, Taiwán y el sudeste asiático.
La Yakuza, por ejemplo, presuntamente negocia envíos de precursores químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación al puerto de Manzanillo, Colima, a cambio de cocaína, indica este informe tan relevante. Además, señala que este cártel trabaja de cerca con una organización criminal local con amplia influencia en el puerto de Manzanillo, lo que le da acceso directo a las drogas y precursores que llegan de Asia. Una vez en México, estos precursores son procesados en laboratorios supervisados directamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, trae una serie de características de este cártel, pero vamos a ver ya una primera pregunta, respuesta que nos da Josué González Torres, quien es experto en el estudio del narcotráfico. Él es doctorante en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es exfuncionario del Centro Nacional de Inteligencia, director de análisis político y seguridad de la consultoría Soluciones, Inteligencia y Estrategia. Además es experto en prevención, análisis y combate al delito y es licenciado en Administración Pública y en Derecho, ambas por la UNAM. Vamos a escuchar parte del análisis que hace sobre esta comparación de ambos cárteles con estructuras empresariales. Es importante decir que no se puede entender a los grupos criminales mexicanos sin sus vínculos internacionales. Una de las preguntas torales, una de las preguntas claves es cómo Estados Unidos, siendo el consumidor más grande de narcóticos del mundo, puede transportar, digamos, importar y transportar dentro del territorio de los Estados Unidos las drogas. Necesita transportar mínimo cocaína, precursores químicos, el fentanilo, diferentes tipos de drogas sintéticas para que lleguen a los consumidores. Habitualmente la retórica de los Estados Unidos sobre la venta, el transporte y venta de narcóticos ha sido que, o la posición oficial ha sido que se hace por medio de grupos pequeños, de grupos criminales pequeños que desarrollan sus actividades en barrios, como pueden ser, por ejemplo, pandillas, o pueden ser los grupos motociclistas, ¿no? Los famosos, por ejemplo, los Hell Angels. Sin embargo, a mí me parece que la explicación debe ser mucho más compleja y mucho más profunda que eso. Es decir, Estados Unidos debe tener los grupos criminales, algunos de los grupos criminales más poderosos y estructurados en el planeta para tener esa capacidad de movilidad y tránsito de drogas al interior del país. Entonces tendríamos que ver eso. A Estados Unidos como el principal impulsor de consumo de drogas, y por tanto desde luego tiene como esta relación con los grupos criminales mexicanos, pero también pensar el caso de Canadá. ¿Qué ha pasado con Canadá? Han habido diferentes, por ejemplo, exagentes de la DEA que señalan que los mercados de Canadá son incluso más lucrativos para los grupos criminales mexicanos por una sola razón, porque es mucho más cara la droga vendiéndola allá. Es decir, por ejemplo, si el kilo de cocaína, por decir algo, puede costar $2,500 en Estados Unidos, en Canadá puede costar $3,500 o $4,000 el kilo, solo por decir algo, ¿no? Entonces, es también muy interesante. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, Canadá no tiene agencias como la DEA y no tiene agencias como el FBI que puedan hacer estas grandes investigaciones contra los grupos mexicanos y tampoco desmantelarlos, ¿no? Por tanto, puede ser como un país más laxo para realizar actividades y también un país más lucrativo. Entonces me parece que es uno de los objetivos que pudieran tener en el largo plazo. Y también entendido en ese mismo sentido, por ejemplo, los mercados en Europa y los mercados en Oceanía, que son mercados donde son de más difícil acceso para los grupos criminales mexicanos, pero son mucho más lucrativos en términos de dinero. Es decir, la droga cuesta más allá. En Europa, en Oceanía ni se diga, ¿no? Es tal vez el mercado donde se paga mejor la droga. Entonces es muy importante para los grupos mexicanos posicionarse en esas áreas. Ahora la pregunta es cómo se llega para allá, ¿no? Que desde luego logísticamente no es algo sencillo.
¿Cómo le haces para una droga que la produces en México llevarla hasta Oceanía? Es decir, si uno lo piensa, necesita pasar diferentes contactos, diferentes personas, diferentes filtros de información, diferentes aduanas y desde luego diferentes fronteras nacionales e internacionales, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante de pensarlo. Ahí está el doctorante José González Torres, experto en estudio del narcotráfico, y también hay que comentar que en este texto que presenta nuestro colega José Reyes señala que en el lado atlántico del país el cártel Jalisco Nueva Generación opera desde el puerto de Veracruz, que el grupo que tomó luego de vencer a los Zetas, y esto le da al cártel acceso a rutas comerciales africanas y en la última instancia al lucrativo mercado europeo. Sin embargo, el transporte es más complicado para este cártel Jalisco Nueva Generación, especialmente a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Para el traslado de drogas sintéticas, el cártel Jalisco Nueva Generación forma alianzas con grupos locales como el cártel Tijuana Nueva Generación en varios territorios de la ruta, los cuales le brindan protección. Y ahora seguimos en esta entrevista con el especialista José González, que nos habla sobre los grupos que se han identificado. Cada una de las regiones, ¿qué grupos concreto has identificado que operen en alianza con cárteles mexicanos? Eso es bien interesante. Hay que decir que históricamente han sido distintos los grupos criminales que han operado, con los que se ha cooperado tal cual y con los que se ha intercambiado productos a cambio de dinero, ¿no? Por ejemplo, si uno lo piensa en la década de los 80 y los 90, pues los grupos de Juárez, de Tijuana, el mismo cártel de Sinaloa, operaba directamente con el grupo de Medellín y el grupo de Cali, evidentemente. Pero una vez que fueron desmantelados estos, tuvieron que buscar nuevos contactos. Fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Y qué pasó a partir de los pactos de paz que han habido con estos grupos? Pues han tenido que ir a otros grupos guerrilleros, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que dejaron el grupo y se constituyeron en otros grupos guerrilleros más pequeños, y a pequeños cárteles, por ejemplo también a las BACRIM, ¿no? a las bandas criminales de Colombia, las famosísimas. Es muy interesante entender cómo ha mutado, digamos, estos vínculos de cooperación a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? En el caso del Triángulo del Norte, específicamente en Guatemala, El Salvador, por ejemplo, pues han sido las pandillas, la Mara Salvatrucha, la MS-13, la MS-18. Ha habido diferentes grupos. En Estados Unidos, como los decía, han sido pandillas, grupos locales, grupos de motociclistas, lo mismo que en Canadá. Pero es también importante y necesario pensar, por ejemplo, qué ha pasado en Sudamérica y en la región del Caribe, que es una zona clave para el tránsito de drogas continental que habitualmente no se le presta mucha atención. En Sudamérica, particularmente en Uruguay y en Argentina, lo que se ha dado a conocer es que muchos de los grupos criminales mexicanos realizan operaciones de lavado de dinero, y eso quedó muy claro a partir de los Panama Papers. En Argentina y en Uruguay también son zonas donde viven algunos de los capos que han emigrado porque piensan habitualmente que son zonas donde no se va a realizar la persecución de manera tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en República Dominicana con la Dirección General de Control de Narcóticos, y ahí lo que veíamos es que la región del Caribe es una zona fundamental, ya no para el tránsito para los Estados Unidos, pero sí como un trampolín hacia Europa. Entonces, habitualmente llegan aviones o se cargan aviones o embarcaciones que llegan a los puertos, por ejemplo, de Marsella, en Francia, o a diferentes puntos en España, que puede ser Ibiza, o llegan a Portugal, y de ahí se distribuyen a diferentes países, a diferentes puntos dentro de Europa. También una zona donde se ha identificado mucho la intercepción de droga mexicana es curiosamente en Holanda, donde diferentes embarcaciones o cargamentos han sido
interceptados. Entonces es muy interesante porque me preguntó concretamente sobre los grupos, pero hay que decirlo que a veces no son grupos criminales mexicanos operando directamente con grupos criminales extranjeros. También pueden ser emisarios, es decir, una sola persona o un grupo de personas pequeñas que exporten el conocimiento, por ejemplo, que asesoren a los grupos criminales. Eso es muy interesante. O, por ejemplo, quienes nada más hacen la logística. Van a cooperar, sí, pero solamente para que llegue la embarcación. No están operando abiertamente en diferentes países. O hay diferentes formas de cooperar. O también solamente, por ejemplo, a través del producto. Que sean grupos mexicanos que transportan a un país B para que sea a su vez transportado al país C. Y digamos, el vínculo no es de operación ni de personas ni de emisarios, sino más bien de producto mexicano que está teniendo presencia en diferentes mercados. Es decir, esos vínculos no siempre son tan claros. Nosotros en 2017 hicimos un estudio dentro del gobierno para ver cuáles eran los países y los grupos donde se tenía la mayor cantidad de vínculos internacionales identificados. Y por ejemplo, en ese momento, en 2016-2017, identificamos que la mayor cantidad de vínculos eran los Zetas con grupos criminales en Estados Unidos, seguidos de los grupos guatemaltecos y de los grupos colombianos. En Estados Unidos se identificaron, por ejemplo, cerca de 22 vínculos, más o menos. En Guatemala y en Colombia, más o menos 14 o 15 en cada uno de esos países. Y el principal grupo, insisto, eran los Zetas, seguido del cártel de Sinaloa y posteriormente el cártel Jalisco Nueva Generación. Por ejemplo, uno de los vínculos más sonados de los Zetas, que eso es conocido y ampliamente documentado, ha sido con la Andrangheta, que también se sacó incluso un libro, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas muy interesantes a mí me parece, que tiene que ver no solamente, insisto, con estos vínculos comerciales, sino también vínculos de conocimiento, ha sido del cártel Jalisco Nueva Generación con diferentes grupos colombianos, ¿no? Las famosas papas. Las papas eran explosivos que no se habían documentado en México y que básicamente el conocimiento se había importado directamente de Colombia. Entonces yo creo que no solamente son estos vínculos por nombre, sino que hay diferentes formas de cooperación. ¿Papas qué son grupos? No, las papas son explosivos. Son explosivos que han sido habitualmente utilizados en Colombia por los grupos guerrilleros y los grupos narcotraficantes, y que se empezaron a documentar este tipo de explosivos para el caso mexicano utilizados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, desde luego otra forma de cooperación ha sido el reclutamiento, ¿no? Reclutamiento, eso ha quedado muy claro con los Zetas, por ejemplo, de excaiviles o de personas o de militares con formación caibil que han realizado operaciones aquí en México, ¿no? E incluso parte del porqué de los Zetas y su operación de forma tan violenta había sido explicado en parte justamente por la operación de estos grupos militares de alta especialización. De este análisis que nos hace el maestro Josué González Torres, destacar esta parte donde se refiere a que no necesariamente se trata de cárteles que tengan operaciones en otros países, sino que a veces la relación con otros grupos solamente es en forma de asesorías, dice él. Hay grupos que asesoran o personas de estos grupos criminales que asesoran a otros grupos en otros países, o también solamente como intercambio de productos o transporte de productos. Él dice que se trata pues de la presencia del producto mexicano en otros países, no necesariamente que ahí se opere. Destaca también en algunos casos de América Latina como Argentina, donde los cárteles mexicanos estarían yendo a lavar su dinero. En la siguiente declaración vamos a escuchar cómo se refiere a estos grupos criminales que tienen formación militar y también que presentan ya un perfil empresarial. No quiero decir que son, por ejemplo, grupos de la muerte como los que mataron al presidente de Haití, pero sí elementos con formación militar, es decir, 1, 2, 3, 5, 10, tal vez no más, de exmilitares que han desertado
y que actualmente están capacitando a los grupos criminales mexicanos. No se ha documentado, por ejemplo, tanto para el cártel de Sinaloa. Eso es muy curioso, porque el perfil de violencia que tienen es otro, pero en los perfiles de grupos criminales más violentos mexicanos sí se ha identificado la formación militar extranjera, digamos, importada para el caso mexicano. En esta clasificación que hace el informe de la Universidad Américas, cataloga a los grupos mexicanos, fundamentalmente a Sinaloa y el Cártel de Jalisco, los clasifica como dentro del grupo de los emprendedores, precisamente por su naturaleza comercial y de vínculos con redes del mundo, que a eso se dedican. ¿Es así? Sí, sin duda. O sea, el cártel de Sinaloa, por ejemplo, puede ser entendido como una empresa transnacional, donde ha tenido diferentes sucursales, donde tiene procesos de lavado de dinero, tiene procesos logísticos, tiene procesos de transporte, tiene procesos de innovación, tiene procesos de adquisición de conocimiento. Solo así se puede entender que haya perdurado durante tantos años, durante tantas décadas, de manera tan activa. Ahora bien, eso no excluye las otras categorías, es decir, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Tienen un perfil empresarial, pero siguen teniendo un gran perfil de relaciones con el poder político y una base social importante, ¿no? El cártel de Sinaloa no puede entenderse sin todos sus vínculos sociales y cómo la gente de determinada manera los ha apoyado para su crecimiento. El cártel Jalisco Nueva Generación también tiene su formación o su forma o su tinte, su perfil empresarial. El brazo de los Queenies, que es su brazo financiera, sin duda ahí es muy claro, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas las empresas que han puesto para el lavado de dinero, que han sido empresas en términos, por ejemplo, de bienes raíces, empresas relacionadas con centros comerciales o bancos han puesto. También han puesto, por ejemplo, hoteles, spas, una gran cantidad de negocios. Y ahí es donde empiezan a hacer esta imbricación entre el sector formal y el sector informal, y esto les permite operar de manera más sencilla, entre comillas. De hecho, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos saca prácticamente 2 o 3 veces al año muchas de las empresas que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, que han caído en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y esas empresas son públicas y es muy interesante mapearlas, por ejemplo, ¿no? Entonces se ve que gran parte de esas empresas tienen sede evidentemente en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan, en Puerto Vallarta, también en Colima, en Nayarit y en diferentes puntos del país, incluyendo la Ciudad de México. E incluso pues, se han dado a conocer, por ejemplo, esta parte de dónde están las empresas para el lavado de dinero, ¿no? En qué países están esas empresas, y eso es información que ha hecho público el gobierno de los Estados Unidos. En fin, sí pueden entenderse estos grupos criminales mexicanos como grandes empresas que operan a nivel transnacional, y me parece del lado del análisis que hace Inside Crime bastante acertada su posición. Ahí están los cárteles mexicanos operando como grandes empresas a nivel transnacional. En el texto que publica Contralínea puede ver usted a detalle esta información, en donde pues se colocan a los cárteles, por ejemplo el cártel del Golfo, con algunas pues sí, ramificaciones a manera ya transnacional, que es el Partido Revolucionario Mexicano, el Cártel del Valle de Juárez, en fin, hay detalles que podemos ver en esta página, que lo invito a que lo busque. Es por ejemplo, el Cártel del Golfo con Raza Unida, con los Rojos, con el Cártel del Valle de Juárez, con los Sierra, el Jalisco Nueva Generación, pues también está con las Flores Cabañas, con la Guardia Guerrerense, las Paredes, los Queenies también están con Mossack Fonseca, con la Plaza de los Tules, con
hotelito desconocido. Todo esto, todas estas articulaciones que tienen los cárteles, pues les ayuda a crecer empresarialmente en este negocio ilícito del narcotráfico y pues vemos la ramificación. Ahí ustedes pueden ver a detalle cómo son varias las ligas que tienden ellas, estos cárteles, para poder hacer crecer su negocio. Ahí está los Caballeros Templarios también, por ejemplo, que está con la Guardia Morelense, Homero González, los Tema, los Troyanos, la Guardia Michoacana, los Tena, la Cédula del Gallito, los Zetas, pues que tienen relaciones con la compañía, Macho Prieto, las Bucanas, Néctar Lima, grupos Delta Zetas, los Legionarios, el Círculo, Fuerzas Especiales Zetas y así un sinfín de ramificaciones de estos cárteles que están en México, que están operando en México. Vamos a escuchar otra parte, otro fragmento de esta entrevista que le hizo nuestro compañero José Reyes al maestro Josué González Torres, experto en el estudio del narcotráfico. El Mencho tiene un perfil mucho más de... O sea, me refiero no tanto del lado de los negocios, sino más bien del lado de la violencia y del lado de la estructuración de la organización como tal. No sé si me explico de esta diferencia que a mí me parece sí es más o menos clara. Es decir, el tipo por su formación y por su historia, sí fue desde policía, ¿no? Desde policía municipal. Tiene un historial criminal muy importante, fue capturado en los Estados Unidos y tiene esta capacidad como de haber sido un visionario y de haber podido estructurar una organización dentro de Jalisco sumamente poderosa en el contexto en donde había otros grupos criminales mucho más amplios que bien o fácilmente pudieron haberlo destruido y tener esa capacidad de crecimiento de la organización. Eso me parece que se le tiene que dar como sus puntos positivos en términos de negocio, ¿no? Evidentemente malos para el país, pero digamos, al igual que en su momento el grupo, los hermanos Arellano Félix, ahora fueron los hermanos González Valencia los que crearon los Queenies, y ellos sí tienen una visión mucho más empresarial, ¿no? Es decir, estos 12, 15 hermanos González Valencia han tenido la capacidad de estructurar esta organización de los Queenies, que ha sido una pequeña máquina de lavado de dinero, ¿no? Y son ellos los que han tenido esa visión empresarial y esa visión de negocios para, insisto, hacer esta asociación casi privada, pero al mismo tiempo criminal, ¿no? Y han logrado crecer en los negocios. De hecho, la primera vez que se habló de los Queenies, que esa fue una nota que salió por ahí del año 2014, 2015, no me acuerdo específicamente el año, en la que el gobierno, algún exagente igual de la DEA señaló que sin ser consciente el gobierno mexicano había detenido a uno de los líderes criminales más ricos del mundo, ¿no? Y se refería a uno de los hermanos González Valencia, justamente porque no se tenía tanto conocimiento de cómo era la organización, cómo funcionaba, cuáles eran sus negocios y las implicaciones que podía tener a nivel internacional, ¿no? Y el poder económico sobre todo. Entonces yo insisto en este vínculo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies, porque uno tiene el poder de fuego y el poder logístico, y los otros tienen el poder económico, y se comunican y están en cooperación constante, ¿no? Pero sí pueden ser identificados como organizaciones independientes. Destacamos de esta última declaración, pues nexo, vínculo que tienen el Cártel Jalisco Nueva Generación con los Queenies. Dice el experto en el estudio del narcotráfico que en el caso de los Queenies, pues ellos sí tienen una visión mucho más empresarial. De hecho, lo llama la máquina del lavado de dinero. Habla de estos hermanos González Valencia. Recordar que en el caso del Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues está casado precisamente con una de estas hermanas de los González Valencia. Ahora vamos a escuchar otra de sus reflexiones respecto del Cártel de Sinaloa y sus franquicias.
En el caso de Sinaloa sí ha sido tiene un perfil desde su nacimiento mucho más económico empresarial. Es decir, se ha hecho a partir de franquicias, pues así surgió. Cuando surgió a partir pues con Félix Gallardo tenía la federación era un grupo de cárteles que se había puesto de acuerdo, o un grupo de líderes regionales que se había puesto de acuerdo para el manejo de los negocios, ¿no? Y para enriquecerse y para cooperar para el tránsito de la cocaína y de la marihuana hacia los Estados Unidos. Ese perfil creo que no lo perdió el cártel de Sinaloa. Es decir, el cártel de Sinaloa siguió con un perfil mucho menos violento en comparación con los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, y mucho más centrado en los negocios. La violencia se utiliza cuando tiene que ser utilizada, pero también con una raigambre o un control de territorio muy claro, y con el control de rutas hacia diferentes puntos de internación, digamos, de la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es muy interesante también verlo y notarlo, que ha ido cambiando, ¿no? Como cualquier empresa, esta relación de estructura piramidal ha tenido que irse mutando hacia una estructura mucho más en redes, que eso es algo que sostiene también el texto, a partir de la captura de sus principales líderes, ¿no? Es decir, cuando el Chapo es detenido, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Pues que tiene que haber una reestructura interna dentro de la agrupación. Incluso también el texto lo reconoce, que por un lado está el Mayo Zambada, por otro lado los Chapitos, pero también se empieza a reconocer al hermano del Chapo Guzmán, que en este momento no recuerdo el nombre, a uno de los hermanos del Chapo Guzmán como uno de los principales líderes. E incluso hace poco, por ejemplo, la DEA dio a conocer la información dentro de este programa que tiene el Departamento de Estado de los líderes criminales más buscados. Ahí se le reconoce claramente al hermano del Chapo Guzmán como casi una agrupación independiente dentro del cártel, que tiene un gran peso, ¿no? Entonces eso es algo que también se le debe de dar su importancia. Pues sin duda este ha sido uno de los cárteles, el de Sinaloa, que ha pues empezado con estas estructuras empresariales y que se ha centrado, como lo decía el experto, en los negocios, aunque pues como ya lo veíamos en el mapa anterior, pues esta estructura que existía piramidal de las empresas, en este caso de los cárteles del narcotráfico, se ha tenido que extender a través de distintas redes a partir de la captura de sus líderes. Pero bueno, hay otro foco que tenemos que atender y que tiene que ver con el papel de la DEA en todo este tema. Vamos a ver qué nos dice el experto en narcotráfico. En México habitualmente, bueno, está muy documentado obviamente, los lazos de corrupción que han habido, por ejemplo, en términos de aduanas, en términos de las policías, en términos de los políticos. Y en Estados Unidos también se tiene que discutir ese tema. No sé si la DEA, el FBI, el tema de las aduanas, el tema de las carreteras, pero desde luego para que haya una importación de esas toneladas y toneladas de narcóticos y drogas y armas, pues tiene que haber algún tipo de complicidad para que todos esos productos sean internados al territorio de los Estados Unidos, para que dentro del territorio estadounidense se muevan y para que finalmente haya un consumo por parte de las personas, ¿no? Entonces, no puede existir esa cadena de tránsito de drogas sin que necesariamente haya algún tipo de corrupción. Porque, digamos, México sí es el principal exportador hacia los Estados Unidos, pero desde luego también tiene, por ejemplo, tránsito directo desde China, desde Taiwán, desde Japón, desde India. Tiene tránsito en el norte, es decir, droga que pudiera estar pasando desde Canadá, igual en menos proporción, ¿no? Pero desde Canadá hacia los Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos les está llegando de manera constante por frontera sur, por los puertos, por los aeropuertos, por la frontera norte, y eso no puede ser entendido sin algún tipo de corrupción y sin algún tipo de cooperación también de las agencias norteamericanas, ¿no? Entonces, no se tienen tantos elementos como en el caso mexicano. Sin duda han habido, por ejemplo,
casos documentados y sentencias firmes en contra de agentes, por ejemplo, de aduanas o de control fronterizo, donde sí se han encontrado esos lazos de corrupción. Pero esos lazos de corrupción deben ser mucho más abarcantes y deben ir mucho más arriba, ¿no? No se puede entender como ese gran tránsito y ese gran volumen de drogas internándose en suelo estadounidense solamente por medio de agentes esporádicos, ¿no? Tiene que ser un sistema mucho más complejo, yo creo. El experto nos habla de toda esta complejidad que implica el narcotráfico y todos estos grupos, cómo se van aliando. En una última parte nos va a hablar precisamente de cómo operan estos grupos criminales y sobre todo cómo se les puede ir perfilando y conociéndolos. Habitualmente la operación de los grupos criminales pues es lo que habitualmente se dice, son grupos organizados, no desorganizados. Lo que buscan es actuar en las tinieblas, actuar al margen de la ley, que no se les conozca. En el caso mexicano, los grupos han llegado a ser tan poderosos que ya actúan de manera abierta y ya todo el mundo los conoce, ¿no? Es decir, es muy clara su operación. Hay otros países del mundo donde no se da esa situación y donde no tienen tal vez esa historia o ese renombre, como pudiera ser la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra en Italia, o algunos grupos en Estados Unidos, o los que recién hablaba en Colombia. Y me parece que es por eso que no se les conoce y porque no, la razón por la cual no están tan documentados, porque son grupos criminales que todavía operan digamos en la sombra, ¿no? De alguna manera. Eso no significa que no sean poderosos. La única diferencia es que hay unos que están bajo los reflectores y bajo el estudio permanente, y hay otros que operan de manera un tanto más inteligente, organizada, y mucho más, pues sí, en las sombras, ¿no? Como tal. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho destacar el caso de Asia. ¿Qué pasa en Asia? Particularmente en estos países, ¿no? En China, en Hong Kong y en India. Los grupos criminales mexicanos van a tener un incremento de la cooperación con esos grupos, pero resulta que no son grupos criminales, son empresas perfectamente establecidas. Por ejemplo, ¿quién vende los precursores para el fentanilo y la maquinaria? Pues no son grupos criminales, son empresas establecidas y reguladas por el gobierno chino, lo cual me parece es un tema muy curioso, ¿no? Si bien, por ejemplo, Estados Unidos ha establecido mesas de negociación y de comunicación con el gobierno chino para tratar de evitar esos grandes flujos de precursores químicos y de drogas que están inundando hoy el mercado de los Estados Unidos, pues los chinos dicen sí, establecen algún acuerdo, pero la verdad es que no terminan del todo por cumplirlo, ¿no? Y entonces los grupos criminales mexicanos le están comprando directamente a China, pero a empresas establecidas, que no pueden ser identificadas como criminales, digamos, al menos formalmente, ¿no? Y de ahí provienen las grandes cantidades de precursores químicos que después se manufacturan aquí y se llevan hacia Estados Unidos. Por ejemplo, pasa lo mismo en Centroamérica. En Centroamérica, ¿qué sucede? ¿Y por qué se dan esos vínculos de cooperación? Pues antes los vínculos de cooperación era porque era el puente, digamos, entre Sudamérica y México, ¿no? Ahí llegaba la cocaína y eventualmente la cocaína era transportada vía terrestre o marítima o aérea, desde luego, hacia diferentes puntos de México. Pero ahora, ¿qué pasa? Que son los precursores químicos que llegan a Centroamérica. Tienen tan poca regulación, o sea, ellos no tienen regulación en materia de precursores químicos, que llegan a esa zona y empieza el flujo hacia diferentes puntos de México, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a la pregunta que me realizaba, lo que pasa es que los grupos criminales mexicanos han crecido tanto que su operación es ahora abierta. No es que no existan grupos de ese perfil en otros puntos del planeta, es simplemente que yo creo no se les ha documentado, no tienen ese poder tan amplio y para operar de manera descubierta, y por tanto no se les conoce de manera clara, ¿no? Creo que eso es más bien lo que sucede.